Queridos hermanos, con esta celebración iniciamos el sagrado Triduo Pascual, en el que actualizaremos el sacrificio redentor de Cristo. Hoy también
recordaremos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, por lo que Cristo quiso quedarse presente entre nosotros. Dispongámonos a participar de esta celebración eucarística a fin de recibir los frutos de la redención. Nos ponemos de pie y cantamos. Cruz de Cristo en la página 187. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que ha querido quedarse entre nosotros, estén ahora y siempre con todos ustedes. Iniciamos de esta manera, con esta Eucaristía, con esta cena del Señor, iniciamos el Triduo Pascual. Entramos en el corazón, ¿no?, del año litúrgico. Por eso vamos a disponernos así, ¿no?, así como el Domingo de Ramos. Comenzábamos la Semana Santa, ahora con esta misa, comenzamos este Triduo Pascual. Preparamos nuestro corazón para este encuentro con el Señor, pedimos perdón por nuestras culpas. Pan vivo bajado del cielo, que viniste a rescatar lo que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Sacerdote eterno, que renuevas el mundo con tu sacrificio redentor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Servidor fiel, que nos enseñas a servir con humildad a nuestros hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
y juntos proclamamos la gloria de Dios. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En Egipto, el pueblo hebreo celebra su primera Pascua, por la que será liberado de la esclavitud y será conducido a la tierra prometida. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito.
Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne, asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Participamos de la oración del salmista. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. La Eucaristía es el centro de la fe y de la vida de la Iglesia. Escuchemos el relato de su institución transmitida por el apóstol Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Jesús, lavando los pies a sus discípulos,
les da ejemplo de humildad y servicio y los exhorta a imitarlo. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos agradecer. Es la Pascua del Señor, escuchábamos en la primera lectura del libro del Éxodo, donde nos narra, ¿no?, lo que es la Pascua, lo que significaba la Pascua para el pueblo de Israel. Y sabemos en el contexto de esa Pascua, ¿no?, es que encontramos al Señor en la última cena. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué era la Pascua para el pueblo de Israel? Y era una comida ritual, cargada de signos, una comida donde se recordaba lo que Dios había obrado en favor de su pueblo. El más joven de la casa era una cena familiar. El más pequeño de la casa preguntaba qué significaba esa fiesta, ese momento, y el más anciano respondía relatando lo que Dios había obrado en favor de ese pueblo, ¿no?, cómo lo había rescatado de la esclavitud de Egipto, cómo le había permitido recuperar la libertad, ¿no?, lo había
tomado con su mano y con su corazón a ese pueblo, liberándolo de la esclavitud. Y así iba pasando esta memoria de generación en generación, de los más grandes a los más chicos, ¿no? Y en este contexto también, ¿no? El Señor se reúne con los suyos, y hay quienes dicen, bueno, es probable que en esa cena familiar Jesús y los suyos haya sido Juan el que preguntó, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Pero el Señor en esa noche va a cargar de un sentido nuevo esa Pascua, ¿no? El pueblo de Israel recordaba y celebraba con, ¿no? Sabemos, los corderos, el sacrificio de los corderos, esa cena ritual cargada de signos, de hierbas amargas, es decir, una serie de cosas que el Señor ahora le va a dar un sentido totalmente nuevo, ¿no? Va a resignificar, por eso podemos decir nuestra Eucaristía hunde sus raíces allá, pero con un sentido totalmente nuevo. Ahora el sacrificio, el verdadero Cordero es justamente el Señor, es Él. El sacerdote va a ser Él, la víctima es el mismo Señor que se entrega y ha querido quedarse de esta manera. Ha querido quedarse presente, acompañando a su pueblo de esta forma tan sencilla, tan humilde. Por eso para el pueblo de Israel celebrar la Pascua era recordar que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y en esa liberación también, ¿no? La promesa de algo más que no sabían, ¿no? Esa mirada, podemos decir, hacia el final de los tiempos, escatológica. Y para nosotros nos hace bien reunirnos hoy aquí y en cada Eucaristía para hacer memoria de ¿qué? De que hemos sido liberados de una esclavitud mucho más grande que la de Egipto, mucho más grande, de la esclavitud nada menos que de la muerte, del pecado, de aquello que parece para nosotros el enemigo invencible. Ese horizonte oscuro que si no está Dios es totalmente oscuro, ¿no? La Pascua nos recuerda que para el hombre, ¿no? es posible y podemos decir, obligatoria la esperanza. La Pascua nos recuerda y nos provoca a tener esperanza, sea cual sea la situación que nos toque vivir. Por eso el Señor nos hace bien no hacer memoria, meternos en los relatos que hemos escuchado, ¿no? Pablo que cuenta, ¿no? Escuchábamos en la segunda lectura, ¿no? Cada palabra del Señor, hagan esto en memoria mía, cada vez que se reúnen, hagan esto en memoria mía, y es lo que estamos haciendo en esta noche, memoria del Señor, este sacrificio que se actualiza. No hacemos solo memoria de algo que hizo, repetimos palabras, gestos que Jesús hizo hace 2000 años. No, es Él presente en este sacramento, presente en su palabra, presente en el sacerdote, presente ahora en la Eucaristía, en ese espíritu que hace posible que ese pan y ese vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre, para dársenos como alimento, ¿no? Por eso preparamos así nuestro corazón, nos metemos, ¿no? En lo que es el corazón de la Semana Santa, que es este tríduo pascual, con esta disposición, ¿no? Dispuestos a recibirlo, dispuestos a dejarnos alimentar, ¿no? Y miramos, bueno, podríamos preguntarnos, cuál es ese hambre, esa sed que tengo en mi corazón. ¿De qué tengo hambre? ¿De qué tengo sed? Porque el Señor quiere saciar ese hambre, esa sed, ¿no? Tal vez de esperanza, de fe, no sé, qué es lo que nos está faltando. Vamos a pedirle al Señor que sacie nuestro corazón. Tantas veces herido, tantas veces golpeado, el Señor quiere entrar en nuestra casa, quiere entrar en nuestro corazón. Y ahora vamos a hacer un gesto tan significativo que lo escuchamos en el Evangelio, ¿no? El Señor que
se saca la túnica y se pone en esa posición de esclavo, ¿no? Por eso el escándalo de los discípulos, de Pedro sobre todo. No, esta no es una tarea tuya. No podemos aceptar esto, ¿no? Porque el lavar los pies lo hacía o la mamá con su hijo o el esclavo con sus amos. Era impensado de otra manera. Por eso vemos un gesto de humildad, vemos, y también podríamos preguntarnos, ¿no? En este momento, mientras cantamos y realizamos este gesto, decir, bueno, ¿a quién tengo que lavar los pies? ¿A quién el Señor me está pidiendo que lave los pies? ¿De qué manera? ¿Con qué persona? ¿En qué situación? ¿No? Creo que a todos nos provoca este gesto. Pero no nos quedemos solo con un gesto de humildad, que lo es, sino mucho más grande, mucho más grande. El Señor está iniciando algo nuevo, algo impensado en la historia. No, que el pequeño se incline ante el grande, podemos decir es normal, pero que el grande se incline ante lo pequeño es una revolución. Por eso Jesús está inaugurando un mundo nuevo con ese gesto. Y por eso le dice a Pedro, si prestamos atención, si no te lavo, no podés correr mi suerte. Si no te lavo, no podés correr mi suerte. Y eso nos lo dice a nosotros. No me podés acompañar si no haces esto. Si no entras en este camino, en esta sintonía. Si no entras en esto, no sos discípulo mío. Y esto es muy fuerte también hoy para nosotros. Por eso pidamos la gracia de, no solo de imitarlo en los gestos, sino desde el corazón, esta actitud del Señor, que podamos entrar en esta revolución del Señor, ¿no? Este cambio en la historia, que hoy también nosotros podamos participar. Lo pedimos por nuestra Madre, la Virgen María. Ave María Purísima. El celebrante lavará los pies a 12 integrantes de nuestra comunidad, imitando así el gesto de Jesús y dejándonos un ejemplo para nuestra vida, que ha de estar marcada por el amor y la humildad.
Y ahora, para orar, nos ponemos de pie y vamos a presentar de corazón al Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Padre, danos tu salvación. Para que el pueblo cristiano camine sin desfallecer, alimentado por la Eucaristía hacia la casa del Padre, roguemos al Señor: Padre, danos tu salvación. Para que nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Sergio y todos sus sacerdotes cumplan con fidelidad su ministerio y sirvan al pueblo de Dios con humildad, roguemos al Señor: Padre, danos tu salvación. Para que la paz reine en las naciones y los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y de la solidaridad, roguemos al Señor: Padre, danos tu salvación. Para que las familias encuentren en Cristo Eucaristía el fundamento de unidad y alegría, y así se vean estimuladas a dar testimonios de una auténtica vida cristiana. Roguemos al Señor: Padre, danos tu salvación. Para que nuestra Iglesia particular crezca en vitalidad y así contribuya a aumentar el número de jóvenes que quieran colaborar con el obispo en la conducción del rebaño. Roguemos al Señor: Padre, danos tu salvación. Escucha, Padre, estas oraciones que elevamos tus hijos aquí reunidos. Atiende especialmente aquellas oraciones que solo tú puedes leer en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Acerquemos a la mesa del Señor los dones que el mismo Jesús utilizó para celebrar su última cena con sus apóstoles: pan, vino y agua. Cantamos. En este mundo que Cristo nos da, página 285.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para de nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial del sacrificio de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y rezamos de corazón la oración que el mismo Hijo de Dios nos ha enseñado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Jesús, en su última cena, nos dejó su cuerpo y su sangre, memorial de su muerte y alimento de salvación universal. Cantamos en la página 130, Sean uno. Para que el mundo crea.
Hacemos la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a realizar esta procesión con el Señor, con el Santísimo. Hacemos este pequeño traslado a la capilla del Santísimo, que quiere significar, el Señor después de la última cena sale al Monte de los Olivos. ¿Y qué es lo que pide en esa noche? Pide permanecer en oración, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora, un momento de oración delante del Señor, cada uno el tiempo que pueda, ¿no? Velen para no caer en la tentación, les pidió a los discípulos, ¿no? Por eso este gesto, obviamente, que es una oración que se va a prolongar mañana lo acompañaremos en la Pasión a las 17 horas, el Via Crucis a las 20. Así, por eso no hay bendición final, porque es una sola liturgia, podríamos decir, es una sola celebración que comenzó, ¿no?, con el saludo inicial
y que va a finalizar con la bendición final en la vigilia pascual, ¿no? Es una sola liturgia, por eso ahora nos despedimos, acompañando al Señor, vamos a hacer esta procesión a la capilla del Santísimo, donde el Señor quedará allí. Acompañamos un momento, después nos retiramos a nuestras casas, pero este espíritu de oración debe estar todos estos días, ¿no? Así iniciamos este triduo y así, ¿no?, con esta disposición vamos a acompañar al Señor. El celebrante trasladará en solemne procesión el Santísimo Sacramento hasta el lugar de su reserva, para que allí reciba nuestra adoración. Acompañamos la procesión cantando.